invito a que abra su Biblia en el libro de los Salmos y vamos a leer el Salmo 128, que es corto. Se puede cantar, ¿eh? Es un cántico. Dice acá, en algunas Biblias tiene la aclaración, cántico de los peregrinos. Hay una cantidad, muchos hay. No sé, practique en su casa. Toma la Biblia, los salmos y empieza a cantar los salmos, porque son canciones. Nosotros lo leemos, pero dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. Lo que ganes con tus manos, eso comerás, gozarás de dicha y prosperidad. En el seno de tu hogar, tu esposa será como vid llena de uvas alrededor de tu mesa. Tus hijos serán como vástagos de olivo, tales son las bendiciones de los que temen al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión y veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que vivas para ver a los hijos de tus hijos, que haya paz en Israel. Israel era el pueblo del pasado que Dios había formado y que no le fue fiel. El nuevo Israel es la iglesia del Señor. Que haya paz en la iglesia, ¿eh? Que haya paz en cada casa, en cada familia. Siempre surgen cosas, imprevistos, pero bueno, a Dios gracias que hemos sido traídos a un reino que tiene un Señor que da paz. De diferentes maneras, pero nos da paz. Abramos el libro de Job en el capítulo 23. Un hombre que está pasando también por una crisis, pero reflexiona, teme a Dios y entonces, verso 1, mi queja sigue siendo amarga, gimo bajo el peso de su mano. Ah, si yo supiera dónde encontrar a Dios, si pudiera llegar hasta donde Él habita, ante Él expondría mi caso, llenaría mi boca de argumentos. Podría conocer su respuesta y trataría de entenderla. ¿Disputaría él conmigo con todo su poder? Claro que no. Ni me acusaría. Ante cualquier hombre recto podría presentar su caso y yo sería absuelto para siempre delante de mi juez. Vamos al verso 13 ahora. Reflexiona. ¿Y qué dice? Pero Él es soberano. ¿Quién puede hacerlo desistir? Lo que Él quiere, lo hace. Hará conmigo lo que ha determinado. Todo lo que tiene pensado, lo realizará. Está cambiando el ambiente. Está expresando fe, confianza,
está viviendo con paz. No sé si es muy adicto alguno al libro de Job, pero Job es como es y lo que tiene adentro lo saca, lo dice. ¿Qué es lo que cada uno de nosotros necesitamos? Según sea lo que nos toca vivir, diferente. Seguimos siendo de carne y hueso, seguimos siendo humanos. Dios nos hizo así y Dios ha provisto un recurso para cada uno para que podamos ser sostenidos en todo momento que nos toca atravesar. Podrían ser para muchos de desesperanza algunas cosas que pasan, terribles, pero hay un algo a quien o hay de quién tomarse, de dónde agarrarse, que es seguro, que es firme y que nos llena de paz. Gracias a Dios. Vamos ahora al Evangelio de Juan. Una porción conocida, capítulo 3, a partir del primer versículo. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Tenía conflicto. Estaba inquieto. Rabí, maestro, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Era un hombre que estaba acostumbrado a expresarse y hacerlo de buena manera. Y se presenta ante el Señor Jesús así. Pero, versículo 3, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, le dijo Jesús. No esperaba escuchar eso. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, y lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere, lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Me imagino, no terminaba de ubicarse este hombre. Cada vez que Jesús le está aclarando, pero lo pierde, se le queda atrás. No estaba acostumbrado a escuchar estas cosas. No esperaba ser recibido de esta manera. Y el Señor va por el camino más corto. Si no nacés de nuevo, no podés ver el reino de Dios. Es que vivimos solo por lo que vemos y lo que Jesús le está diciendo. No era común. Otro reino, un reino espiritual.
Es verdad, el viento sopla y lo ves, ¿qué? Lo percibís, te das cuenta, te pega el viento en la cara, mucho, poco. La verdad que tienes razón. Ya, supongo que llegó a esa conclusión. Nicodemo dijo, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Casi como para cerrar la conversación. Mira, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Estaba para escuchar, no para hablar. No creo que se le ocurría nada con lo que Jesús le dijo. ¿De qué le estaba hablando? Bueno, esto era conocido para él. Él era maestro de religión. Él había leído la historia de Israel. Él sabía lo que había pasado con Moisés. Vamos entonces al libro de Números, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Aprenda los libros. Capítulo 21, verso 4. Los israelitas salieron del monte Hor por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino que se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua, ya estamos hartos de esta pésima comida. ¿Qué comían? ¿Cuál era la comida? ¿Saben la comida que tenía el desierto? ¿Cómo se llamaba? Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran y muchos israelitas murieron. El pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo, hazte una serpiente, ponla en un asta, en un palo. Todos los que sean mordidos y la miren, vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Y los que sí seguían enojados, protestando y no miraban, morían. Qué, qué sencillo que hace Dios las cosas, ¿no? Y el Señor le saca el tema a este hombre religioso, un maestro, de un hombre importante, y fue por ese motivo de noche a verlo a Jesús.
No quería correr riesgo con los de su camarilla, con sus compañeros. Iba a tener problemas. ¿Qué tenés que ir a ver a Jesús? No tiene nada para enseñar, nada para decir. Es un aventurero. Pero él estaba inquieto. Y cuando hay una inquietud, y esto es una obra, ahora entendemos, es una obra que el Espíritu Santo hace, nos molesta, no nos deja dormir tranquilos, ¿no? Y tenemos ahí una idea dando vuelta. Bueno, Dios satisface nuestras inquietudes. ¿Y cuál fue la respuesta que le dio? Esta a Nicodemo. Vamos a hacerla corta. Como Moisés levantó esa serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, estaba hablando de él, Jesús, que habría de ser levantado, que era una necesidad. Y esto es lo que ocurrió. De muchas maneras, el Señor, en el tiempo de su ministerio público, sacó el tema de su muerte. Y alguno podría decir, pero que estaba obsesionado. Es que Él vino para eso. Nos cuesta aceptar que Jesús fue enviado por el Padre y Él decidió venir en obediencia para hacer lo que nosotros no podemos hacer. Producir un cambio real, profundo, desde adentro de nuestros corazones. No podemos negar, nos vienen pensamientos, se nos ocurren cosas que después decimos, pero ¿qué me pasa? ¿Por qué pienso esto? ¿Por qué me vienen estas ideas? Salen de adentro. Cuando tanto a los discípulos de Jesús, los religiosos los perseguían y le decían, mirá, tus discípulos no se lavan las manos para comer. Sí, buena costumbre, necesaria, está bien. Pero en todo caso se puede vivir y se puede comer sin lavarse las manos. Y el problema que ustedes tienen, les decía Jesús, es de sus corazones. No es una cuestión de afuera, es una cuestión de adentro. Es de dentro del corazón del ser humano de donde salen todas las maldades. Pareciera un pozo, una vertiente que no se seca, no se termina. Y aún aquellos que hemos recibido al Señor y nos ha dado una nueva vida y tenemos su Espíritu en nosotros, gracias a Dios, también luchamos cuántas veces con malos pensamientos. Nos vienen cosas a la cabeza, nos atraen a veces cosas que hemos dicho yo, ni loco voy a entrar en eso. Y un día estamos de pie y cabeza metidos en algo que sabemos que no tiene nada que ver con Dios, que no es bueno. ¿Cómo es? ¿De quién lo aprendí? No repetimos cosas que hemos oído tanto de otros. Cada uno tenemos nuestro pozo, de donde sale, nuestra vertiente de donde salen malos pensamientos. Y por eso tenemos que ser terminantes con esas cosas, no contemplativos. Bueno, ya está bien. No, hay que terminar, hay que sanear esa fuente. Y por ese motivo, de esa manera, el Señor le habló a este hombre, que vino muy educadamente, muy respetuosamente, reconociendo realmente, no era un hipócrita, estaba acostumbrado a tratar así.
El Señor dijo, tenés que nacer de nuevo. Tenés que tener una experiencia para vos desconocida. Y le habló de un gran secreto que muchos, incluso en algunas religiones y en algunas iglesias que se dicen cristianas, no se habla de esto. Se habla de los buenos modales, se habla de un montón de cosas importantes, pero no de la necesidad que todo ser humano tiene de tener esta experiencia real, profunda, no solo que lo marca por el resto de la vida, nos hace diferentes. Mantenemos con el pasar de los años, mantenemos algunas señales, algunas prácticas o algunas cosas que las traemos quizás desde chicos. No sé si se da cuenta, que están en su manera de ser, sus reacciones. Bueno, pero algunos hemos tenido o tenemos quien nos dice, me parece que veo a tu padre, estás pareciendo a tu padre. Y eso nos llama la atención. Cuidado, hay cosas buenas en los padres y de las otras. Así que vamos por las buenas. Nacer de nuevo. Todo aquel que era mordido por la serpiente y seguía enojado y seguía discutiendo y aguantando los dolores seguramente de la mordedura que había recibido, si no miraba, si no obedecía a eso que Moisés hizo, buscó bronce, lo fundió en una forma y lo puso ahí arriba de un palo. El que miraba ahí quedaba libre y no se moría. Listo, le quedaba la marca de la mordedura. Eso se iba. Pero como Moisés levantó esa serpiente en el desierto y que fue la salvación para todo un pueblo, los que miraron, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Los discípulos mismos de Jesús no terminaban de aceptarlo. ¿Qué idea fija? Jesús, casi podían decirle, siempre salís hablando de tu muerte, que te van a despreciar. ¿Qué problema tenés con la gente? Tenían una cabeza como cualquiera y pensaban y decían y le decían cosas. Y el Señor los toleró, los soportó durante 3 años y casi medios, teniéndolo con Él, enseñándoles, corrigiéndoles y diciéndoles la verdad. Y a pesar de que eran muy ignorantes los discípulos que tuvo Jesús, sin embargo, esos 3 años y medio dieron resultado. Y luego fueron los apóstoles. ¿Y qué cosas? ¿Cómo predicaban? ¿Qué había pasado? Bueno, hubo un proceso de renovación desde adentro. Sí, tenían su pasado. Personas muy comunes, muy ignorantes. Y dice la Escritura que los que los oían decían, pero ¿cómo puede ser esta gente tan ignorante? Escucha las cosas que dicen. Sí, no solamente por lo que habían escuchado de Jesús, por lo que habían recibido. Había un nuevo espíritu en ellos. El Espíritu de Dios estaba en ellos. Y más cuando en Pentecostés el Espíritu Santo descendió y los llenó a todos. Pedro se puso en pie y empezó a predicar. Supongo que sus compañeros lo miraban.
estaba, pero que no lo paraba nadie, y está toda su predicación en el libro de los Hechos, y el efecto que produjo, y les dijo a los judíos, a los religiosos: ustedes, a ese que mataron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Él fue el enviado de los cielos. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirse, le dijo Pedro. Sin vueltas, sencillo, arrepentirse. Están equivocados. Tienen que reconocerlo como su Señor y su Salvador. Bueno, este hombre Nicodemo, ¿qué pasó? Porque el texto que hemos leído en el Evangelio sigue el relato que hace Juan con otras cosas. Pasamos entonces al Evangelio de Juan de vuelta, y el capítulo 19, verso 38, después de la muerte de Jesús. Verso 38. Después de esto, José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos. Con el permiso de Pilato fue y retiró el cuerpo. Y aquí aparece Nicodemo. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especies aromáticas. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no se había sepultado a nadie. Como era el día judío de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Y en otra escritura dice que esta sepultura la había hecho cavar en la roca José. Él era el dueño. Era la sepultura para la familia, diríamos. El que recibió el mensaje de la necesidad que fuera levantado en alto, no sé, José era José y Nicodemo era Nicodemo, pero Nicodemo había recibido hacía tiempo esas palabras de Jesús, que al fin se cumplieron. Jesús fue levantado y fue muerto. Y ahora estaba dispuesto a jugarse, lo iban a ver, estaban todos los que estaban de acuerdo y los que estaban en contra, frente a la cruz de Jesús. Había de todo. Al que le interesó, ahí estaba. Nicodemo creyó en ese Jesús y vio el cumplimiento de lo que Jesús le había hablado. Y estuvo preparado para dar testimonio de su fe en Jesús. Él creía en Jesús. Y a partir de ese día seguramente que fue muy diferente para Nicodemo. Cómo se las habrá arreglado con su élite que tenía, el grupo de su gente, no sé, pero su vida cambió. Job, en la Biblia que hemos leído, está como el hombre de la paciencia. No se ve muchos padres que le pongan a los hijos el nombre de Job. Hay nombres que no son llamativos. No. Bueno,
No sé si es mejor, porque a veces ahora se les ponen otros nombres que, bueno, hay que llevarlo escrito para poder pronunciarlo. Nombres raros. Job pudo confiar en Dios después de su experiencia tan fuerte que vino de parte de Dios. No fue una maldición de Dios, fue un proceso que Dios llevó en la vida de Job. Perdió todo, siendo un hombre rico, perdió todo. Y lo último que le quedaba a su mujer, las cosas que le decía, mejor no tener nada. Maldecí de una vez por todas a Dios y morite. Vaya el consuelo. Sin embargo, permaneció. Y Dios, que es fiel, bendijo su vida. Dice la Escritura que fue el postrer estado de Job, mucho mejor que cuando era joven. Y murió muy viejo, con una gran familia, cuando no le habían quedado ni hijos, porque todo había muerto. Dios es fiel, nos sorprende. Nicodemo, cuando fue con esa inquietud a Jesús, ni pensaba cómo terminaría, ni las cosas que Jesús le diría, pero es necesario escuchar la verdad. La verdad a veces puede ser muy fuerte, dura, pero es la verdad, y la verdad es lo que prevalece. Y en un mundo donde si no mentís, ¿cómo vivís? Se puede vivir sin mentir. ¿Se puede? ¿Está conmigo? ¿Se puede vivir sin mentir? Está bien. No esperaba que un coro dijera, sí, se puede vivir sin mentir. Y cuando uno vive con la verdad, abrazado a la verdad, no tiene que estar pidiendo disculpas y arrepintiéndose. Esa es la verdad, como sea. Y Dios es glorificado. Estamos viviendo días tan difíciles y más difíciles para los que no tienen principios de Dios para su vida, porque no hay límite para la maldad. No hay límite para la maldad. Y vaya noticia, pero los días serán peores. Dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, si aquellos días no fueren acortados, ninguna carne sería salva, ninguna persona aguantaría. Son los días que ya hemos empezado a vivir, que para muchos es muy difícil, con fuertes problemas. No son locos algunos en su desesperación cuando se quitan la vida. Se sienten encerrados, presionados por todos lados, sin saber qué hacer. Lamentablemente deciden por ese lado. Nicodemo al fin tuvo una experiencia con Jesús y fue ratificada esa experiencia, teniendo que sepultarlo. Nunca más después lo vio. O si se reunía con los hermanos, sí, los primeros días y con los apóstoles, únicamente ahí. Los que no creyeron en Jesús cuando Jesús estaba vivo, después de la cruz no lo vieron más. Él se mostró solamente a los discípulos, se mostró a los creyentes, a los que creían. Cuando se reunían, Jesús aparecía, seguía estando.
Gracias que podemos celebrar un culto y hablar de que Jesucristo vive, que vive en cada uno de los que hemos creído en Él y que está y viene y se hace presente cuando los suyos se reúnen para celebrar un culto a Él. Que el Señor